Buenas noches, doctora. Yo le voy a hablar un poco sobre el resumen de la reforma constitucional política del Estado boliviano desde el año 1826 hasta el año 2009. Primeramente, Bolivia, como Estado independiente, fue fundada el 6 de agosto de 1825. En el año siguiente, en el año 1826, entró en vigencia su primera constitución política del Estado boliviano. Desde ese año hasta el 2009, el número de constituciones que rigió el sistema político y jurídico del país, más la actual constitución política del Estado plurinacional en vigor, alcanza a un total de 19, de tal forma que objetivamente el texto normativo de estas constituciones conforma el contenido del pensamiento constitucional boliviano. La constitución política del Estado es la norma jurídica suprema y positiva que organiza un Estado, estableciendo la autoridad, la forma de gobierno y los límites de los órganos. También se definen los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. También garantiza la libertad. La primera constitución moderna fue la de los Estados Unidos, que fue aprobada en el año 1787. En el 2009 entró en vigencia la actual constitución, que dejó de lado histórico Estado republicano y refundió lo que hoy se denomina Estado unitario social de los derechos plurinacional comunitario. La primera reforma constitucional de 1826 fue el primer texto constitucional. Este fue elaborado por el libertador Simón Bolívar, sancionado por el Congreso General Constituyente el 6 de noviembre del año 1826 y fue promulgado por Antonio José de Sucre el 19 de noviembre del mismo año, dando nacimiento constitucional a la República de Bolivia con los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Fueron creados los poderes electoral, legislativo, ejecutivo y judicial. Reconocía la región apostólica y romana como única. El legislativo estaba formado por tribunos, senadores y censores, mientras que la presidencia tenía un carácter vitalicio. También se conoció esta constitución como la Constitución Bolivariana. La segunda reforma constitucional, que fue en el año 1831, fue aprobada por el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Incorpora en la división territorial a las provincias Litoral y de Tarija y divide los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Incorpora el bicameralismo, representantes y senadores. La elección del presidente por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto. La tercera reforma constitucional del año 1834 fue promulgada también por el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Ratifica que la nación boliviana es para siempre libre e independiente. No establece cambios significativos, pero establece que cada 2 años, el 6 de agosto, se reunirá con el Congreso bicameral en la capital de la República. No se menciona el poder electoral. En la cuarta reforma constitucional del año 1839 rige la constitución política del Estado y el inicio reafirma el Congreso Constituyente de Bolívar y establece una posición contraria al proyecto de la supuesta Confederación Perú-Boliviana, que promulgó el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana en octubre de 1836. La quinta reforma constitucional del año 1843 fue aprobada en el gobierno de José Vallivian. Bolivia comprende los departamentos de Chuquisaca, Potosí, La Paz, de Ayacucho, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y el distrito litoral de Cobija. Establece que la gestión del presidente durará 8 años, contando desde el día que tome la posición, no pudiendo ser reelegidos hasta que haya pasado un periodo constitucional. En la sexta reforma constitucional del año 1851, esta fue aprobada en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu. Establece que la enseñanza es libre, sujeta solamente a las condiciones de capacidad y moralidad. Establece que la presidenta de la República ejercerá funciones por 5 años y no podrá ser reelecto sino después de un intervalo de 5 años. En la séptima reforma constitucional del 1861 fue aprobada en el gobierno de José María Hacha Valiente. Este anula la pena de muerte con excepciones en caso de asesinato, parricidio y traición a la patria. El periodo constitucional del presidente será 3 años, no pudiendo ser reelecto si no pasa un periodo. Establece también en el poder legislativo que se ejerce por una asamblea formada por diputados unicameral. En la octava reforma constitucional de Bolivia del año 1868, esta fue aprobada en el gobierno de Mariano Melgarejo. Retoma la Cámara de Representantes y de Senadores. El periodo constitucional del presidente durará 4 años con derecho a reelección. Por otro periodo, no habla del intervalo de periodos.
En la novena reforma constitucional del año 1871, esta reforma fue aprobada en el gobierno de Agustín Morales Hernández. Determina la anulación de la esclavitud y que todo esclavo que pise el territorio boliviano es libre. Retoma la Asamblea como poder legislativo constituido por diputados, fija que la presidenta durará 4 años y no podrá ser reelecto sino para un periodo. La abolición de la pena de muerte con excepciones de casos de asesinato, parricidio o traición a la patria. La 10ª reforma constitucional del año 1878 fue promulgada por el presidente Hilario Undaza. Separa el concepto de ciudadanía, suprime el Consejo del Estado, fija los alcances del régimen municipal de las instalaciones de consejo en capitales de departamentos y provincias, elimina la potestad para cada boliviano de portar armas. En la 11ª reforma a la Constitución de Bolivia del año 1880, esta fue aprobada en el gobierno de Narciso Campero. Reconoce a la religión católica apostólica romana, pero permite el ejercicio público de todo otro culto. Incorpora 2 cámaras en el legislativo y los senadores y diputados. La 12ª reforma constitucional del año 1938, esta fue aprobada durante el gobierno de Germán Bush. Podrán ser reelegidos pasando un mandato constitucional. Reivindica el dominio originario del Estado sobre todas las sustancias de los reinos minerales, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las fuerzas fiscales susceptibles de aprovechamiento económico. En la 13ª reforma constitucional de la República del año 1945, establecida bajo el mandato de Boto Gualberto Villarroel, es de la aprobada nueva reforma en la mujer constitucionales. Define la gestión del presidente y vicepresidente de la República, que es de 6 años improrrogables. Es reconocida también para la formación de las municipalidades. Se reconoce el derecho de la elección y la elegibilidad a la mujer boliviana. La 14ª reforma constitucional de la República del año 1947, esta fue aprobada en el gobierno de Mamerto Urilagotina. Reduce el mandato de la presidenta a 4 años y mantiene el voto de la mujer y elecciones municipales. La 15ª reforma constitucional de la República del año 1961, esta fue sancionada por el Congreso Nacional Extraordinario el 31 de julio, fue promulgada por Víctor Páez el Tesoro el 6 de agosto. Fue la primera vez que el Congreso, sin facultades constituyentes, sancionó una Carta Magna e incorporó las medidas emergentes de la resolución de la Revolución del año 1952, como la nacionalización de las minas, el sufragio universal, las reformas agrarias, reformas educativas y el régimen de seguridad social. La 16ª reforma constitucional del año 1967, esta fue aprobada por el general René Barrientos. Establece que el mandato presidencial es de 5 años, posible de reelección transcurrido un periodo de gobierno. Establece que el Congreso Nacional se reunirá ordinariamente cada año en la capital de la República el 6 de agosto. Prohíbe que las funciones del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial sean reunidas en el mismo órgano. La 17ª reforma constitucional en el año 1994 fue aprobada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Establece el carácter multitécnico y plurinacional en una república unitaria. Adopta para su gobierno la forma democrática representativa fundada en la unidad y solidaridad de todos los bolivianos. Esta también establece que el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. La 18ª reforma constitucional del año 2004 fue promulgada en el gobierno de Carlos Mesa. La carta plantea una innovadora forma de que el pueblo delibere a través de 3 mecanismos que impulsaron la democracia participativa, que son la Asamblea Constitucional, el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana. Además, se dispuso al final del monopolio de los partidos políticos para ser mecanismo único de la postulación de candidatos, con la incorporación de las agrupaciones ciudadanas y de los pueblos indígenas en la contienda electoral. Además, se limita la inhumanidad parlamentaria solamente en el ámbito penal. La 19ª reforma constitucional del año 2009 fue aprobada en el gobierno de Evo Morales, que esta fue la última. Tras un proceso constituyente, establece un Estado democrático intercultural,
descentralizado y con autonomía. Reconoce también la libre determinación de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y a 36 comunidades. El Estado es independiente de la región, incorpora los símbolos patrios como la huipala, la escarapela y la flor de cantuta y la flor de patujún. También establece una democracia directa y participativa, prohíbe y sanciona la discriminación, reconoce la justicia comunitaria, cambia el denominativo de Congreso por Asamblea Legislativa, fija una reelección de 5 años con una reelección continua, constituye el cuarto poder, el órgano electoral, crea la Procuraduría, constitucionaliza la demanda marítima, prevé que los recursos naturales son de prioridad y dominio directo e invencible, entre otros. Eso es todo, doctora. Muchísimas gracias.